quiero dar la bienvenida. No puedo hablar muy fuerte porque estamos con síntomas nuevos de la época del año. Siempre es importante para los escritores, escritoras, esta instancia, porque es cuando un libro sale a la luz pública, ¿no? Si bien Gloria este proceso lo comenzó hace varios años antes y se ganó además un fondo del libro, fondo de cultura, que es el que hizo posible que ella dedicara tiempo a lo que finalmente es este libro. Ya le vamos a preguntar qué se siente, pero esta fecha, este día, siempre es inolvidable para un escritor. Y es inolvidable no solamente porque se pone en circulación el libro, sino porque también es inolvidable o son inolvidables las personas que han venido a poder estar en esta instancia. Son instancias formales, pero que son importantes para los ritos de las editoriales, ¿no? No es la primera presentación que nosotros hacemos como una editorial chica, independiente, que tanto cuesta sacar libros y competir con las grandes casas editoriales. Lo hacemos en una librería que nos acogió desde un primer momento, que es Quilmes Forestal. Tenemos todos nuestros títulos acá, así que los invitamos a también meterse a la página, que está en la página del libro, ¿no? Si ustedes ingresan ahí pueden darse cuenta cuáles son nuestros títulos. Yo voy a dejar a la anfitriona, Gloria, que se va a encargar de presentar a los comentaristas. Ella también gentilmente nos ha ayudado a organizar este evento, ya que yo le dije a Gloria, mira, tú en realidad en estas instancias lo que escojas a las personas que puedan hablar no solamente del libro, sino que también pueden hablar de ti, como persona, como investigadora, como académica, que es lo más importante. Así es que te dejo la palabra para que tú puedas introducir. Bien. Y como siempre en estas cosas, el autor, la autora habla al final, ¿cierto? Claro. Y sí. Yo creo que no va a ser la excepción. Exacto. ¿No? Muchas gracias a todos ustedes. Le agradezco a Rubén Dito la presentación, que también me haya considerado para publicarme en su editorial. Bueno, socio de la editorial. De todas maneras, para mí fue bastante importante. Yo el 19 gané un premio Fondar, del Fondo del Libro, que me dio seguridad, porque en realidad encuentro una audacia publicar. Cuando yo soy admiradora de grandes escritores, yo admiro a Cervantes con locura, admiro a Juan Rulfo, admiro a muchos escritores chilenos. Entonces, publicar yo dije, ¿con qué derecho? Realmente. Entonces, es una osadía, pero me atreví a hacerlo realmente, porque consideré que de pronto era necesario publicar algunas frases que no porque esté loca, pero algunas frases que estaban dándome vuelta y quedaron en contexto. Ahora los presentadores, que son personas que yo quiero mucho, Jorge Farías, que es un profesor de la USACH, nos conocemos desde el año 2014, más o menos. Él también es escritor, tiene un libro fantástico que son epitafios, escritas sobre la tumba de Talca. Él es artesanal porque publica, es una persona muy trabajadora, también escribiste algo sobre Víctor Jara, muy interesante, pero realmente yo consideré que yo lo admiro a él como una persona apasionada con lo que hace, con la investigación, con la cultura popular, ¿verdad? Entonces para mí es un placer, es un honor que me esté presentando. Y mi gran amigo Fernando Martínez, ¿nos conocemos de qué año? 1992. Del 92. Éramos promotores en la Universidad Andrés Bello, éramos bastante pobres. Estaba terminando su carrera, yo había llegado a la Universidad de Venezuela, buscando trabajo en Chile, y ahí nos hicimos amigos hasta el día de hoy. Él es un profesor de historia, hizo clase en Andrés Bello, ahora está en el Consejo Nacional de Televisión. Es una persona que también quiero mucho, es muy culto y muy buen amigo. Entonces, qué mejor que sean las palabras de ellos las que me presenten, como les digo, en esta audacia que es escribir, porque con la admiración que yo siento por los grandes escritores, también me siento un poquito, ¿cómo es posible? Pero bueno, parece que a algunos les gusta lo que yo hago. Rubén me ha dado ánimo, ¿verdad? Me dice que no son malos las cosas que escribo, entonces eso ya me da cierta seguridad. Bueno, te dejo a ti. Ya, bueno, buenas tardes. Hola. Saludo a los niños que están acá, a los jóvenes, y me parece extraordinario que haya presencia en un país tan banal en algunos aspectos que estamos viviendo. La literatura de Gloria es muy importante para mí porque me lanza a
observar lo que es la memoria. Yo voy a mirar su producción desde la memoria. La memoria es peligrosa porque es reminiscencia de las posibilidades de redención. Y cuando hay posibilidades de redención, hay también enemigos de la redención. Y los enemigos de la redención siguen trabajando. Pero un libro como el de Gloria, que no es un panfleto, sino que es una serie de historias bien hilvanadas, bien estructuradas, que nos llevan a rememorar lo que fue un país desgarrado desde el año 73 en adelante, y nos vuelve a poner de cara a la costra de lo que fue para nosotros en común, muchos de los que estamos acá, el exilio. El exilio no es dorado, el exilio es desarraigo, desapego, dolor, pero en su narrativa logra trascender y llevarnos a la esperanza. Y yo, con la lectura de su cuento, lloré profundamente de nuevo lo que fue la salida del país, y descubrí en el prólogo y en los cuentos la diversidad de exilios que existen. Y uno de los exilios más dolorosos es el ideológico, porque ser derrotado como joven que fuimos en esa época y ser golpeado con la dificultad de incorporarse a una nueva cultura y mirar desde afuera, negándose quizás a sí mismo, o una sociedad que lo aplasta desde afuera y luego desde adentro. Ella nos muestra cuentos con esperanza y de retornos. Todos los que retornamos buscábamos los signos de la memoria, y mayormente, como escribí la vida de Víctor Jara, que vivió en San Bernardo, siendo un niño huérfano y postulante a sacerdote. San Bernardo no tiene ninguna huella e impronta de su paso por aquella ciudad, y fue trascendental su vida ahí. Bueno, Gloria nos hace rememorar aquellos días y nos muestra también lo que fue la postdictadura. Por ejemplo, ella, otro aspecto en común que tiene con nosotros, que fue preparada para ejercer profesionalmente la pedagogía, maestra, y nos cuenta su ir y venir por escuelas, porque su pluma es autobiográfica. Por ejemplo, la educación confesional, y cómo allí se utilizan métodos para reprimir la crítica y dejar siempre a aquellos que son incondicionales con el látigo. Ella nos muestra esas realidades y cómo allí también se generan personalidades siniestras, como fue la sociedad después del 73. Su pluma es importante también porque me muestra una mujer intransable en cuanto a la búsqueda de la justicia y la lealtad con valores y principios. Yo en eso creo que se refleja muy bien la mujer en la obra. Cuanto más autobiográfica es una obra, más pertenece al espíritu de la nación. Yo comparto muchos
de los planteamientos que hace ella en su obra. Y también me encuentro en muchas de las encrucijadas que ella nos da a entender en su trabajo. Podría ser muy, diríamos, centralizado en algunos de sus cuentos, pero quiero hablar en forma más general. Ella nos cuenta, al igual que en mi investigación, porque investigo los cementerios, aunque no parezco siniestro, para las tumbas. Contarle al pueblo de Chile que nosotros tenemos tradiciones extraordinarias de el ámbito de la muerte, de la cultura fúnebre, y que no tenemos que mirar con envidia a otros pueblos que han hecho un activo de este tipo de cultura como en México. Aquí tenemos muchas tradiciones y que vienen de los pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche. Bueno, yo he ido de tumba en tumba investigando los epitafios, que le llamo yo, porque epitafio lo escribió en el pasado el intelectual. Hoy día los cementerios son pizarras, y quien haya leído a Maximiliano Salinas sabe que el mundo popular está buscando nuevamente su verdadero camino de contar la historia desde la literatura, y no como lo hizo Bello, que nos hizo mirar hacia un modelo más bien racional y no emotivo. Desde la poesía se hace la historiografía de este país, como lo planteó Pablo Neruda en Canto General, y en las alturas de Machu Picchu, Parra también, y otros grandes de la literatura. Ella nos muestra una historiografía personal, la tuya, la mía, la de él, y que en el fondo es el contar de su propia experiencia. Y su propia experiencia nos contagia porque ella nos hace ver que lo cotidiano es esencial para la humanización de las personas. Yo vi en su literatura a Juan Rulfo y Pedro Páramo, cuando nos cuenta que van en la marcha, se une el inframundo con la realidad como es Latinoamérica, como dice Juan Rulfo y García Márquez, que nosotros estamos siempre en contacto con nuestros ancestros, con nuestros antepasados y con nuestros familiares que han partido. Les podría contar mucho de lo que he sacado dentro de ella, pero este encuentro es una fiesta. Estamos celebrando la literatura postdictatorial y que es esperanza, como dice Víctor Jara, que vuelva a brillar la estrella de la esperanza, que nunca dejará de ser nuestra. Muchas gracias. Eso es todo lo que puedo decir. Bueno, toca la parte más difícil, después de un comentario tan excelente. Bueno, yo voy a partir diciendo algo, a lo mejor no tanto referido al texto, porque estoy acá, digamos, ¿cierto? Básicamente porque somos amigos con Gloria, ella me invitó. Me obligó a venir y me dijo, bueno, tienes que ir y si no, no te perdono, si no vas. Tienes que decir algo sobre el libro de cuentos que desgraciadamente no he alcanzado, no he terminado de leer porque justo me pasó algo personal, familiar, bastante complejo, entonces como que no tuve el tiempo para leerlo entero. Igual conozco mucho de la génesis de los cuentos porque estando en casa de Gloria, ella me decía, mira, lee esto, y me mostraba en el computador
las ideas que iba desarrollando, ¿verdad? Muchas veces. Se moría de lata el pobre. Claro, o me escribía y me decía, pero léelo, qué sé yo, y yo a veces lo leía, a veces no, qué sé yo. Bueno, la cosa es que yo creo que igual es importante en relación al comentario decir que, como ella dijo, somos amigos desde el año 1992, y es súper curioso porque nos conocimos trabajando en la mañana, ¿ya? Y en la tarde ya éramos, pero yunta, éramos amigos absolutos. Así de simple y así de contundente, ¿ya? Y yo creo que en parte nos amigamos tan rápido, primero porque teníamos una mirada burlona, crítica, distanciada del ambiente laboral en que nos desempeñamos en ese momento en la Universidad Andrés Bello, con ironía, ¿verdad? No creyéndonos todo. Los jefes que se creían reyes. Claro, compartir eso que en el fondo es sano en toda organización, que es mirar las cosas con cierta distancia, no tomarse todo muy en serio, ni a uno mismo tampoco, por supuesto. Así que ahí nos hicimos muy amigos, y creo que algo de ese espíritu un poco irónico, burlón, también se ve en los cuentos, ¿ya? Yo creo que eso es importante en la literatura, no una ironía destructiva, sino que esa distancia necesaria que hay que tomar con las cosas, a pesar de que mucho de lo que narra Gloria es experiencia, como decías tú, ¿verdad? Que es real, pero su obra va mucho más allá, porque es una obra de ficción en el fondo, o sea, una realidad pero que está ficcionada de manera fantástica. Ahora, hay algo que tiene mucho que ver digamos, con la escritura del cuento, de los cuentos, perdón, que a mí, cuando conocí a Gloria, lo que más me gustó es esa forma que cuenta historias. O sea, es lo más entretenida, ágil, divertida, irónica, sin ser cruel, novedosa y original. Yo he escuchado muchas veces las historias de Gloria cuando estuvo en Venezuela, ¿verdad? Claro, como decías tú también, el exilio es duro, pero dentro de eso igual está la vida, digamos, y la vida también es hacer cosas que de repente que no tienen que ver con el contexto histórico, sino que de lo cotidiano, ¿verdad? Y la verdad es que todavía escucho muchas de las historias, o historias familiares, por ejemplo, y la verdad es que tiene una enorme capacidad para narrar oralmente y, ¿verdad? Ahora, eso de alguna manera está en este texto, ¿verdad? Bueno, tiene otro texto también antes sobre los bandidos. Ensayo. Un ensayo, bueno, ensayos, ¿verdad? Que también lo he disfrutado mucho. Y otra cosa que yo creo que nos unió es que el gusto por la literatura, ¿ya? O sea, a nosotros nos encanta leer, somos bibliómanos, diría yo, o sea, el hecho de tener libros, de atesorar los libros, de comprar varias ediciones del mismo texto, ¿verdad? De prestarnos, y a veces como que pasa mucho tiempo y la librera me lo devuelve y yo le digo, oye, pero mi libro, no, es que todavía no lo leo, en fin. Esa complicidad, digamos, que se produce entre las personas que amamos la literatura, pero también los libros como objetos, ¿ya? Y eso yo reivindico las librerías físicas, ¿verdad? También es importante el comercio online, por supuesto, porque eso ya está instalado y no lo vamos a negar, pero el hecho de ir a una librería, vamos muchos, salimos, yo le digo, hoy voy a estar en el centro, juntémonos, y vamos a las librerías, ¿verdad? No solamente a comprar, a tocar el libro, ¿verdad? O sea, para nosotros el libro, para mí, es un objeto de culto prácticamente. Además que no se desprograma, no se descarga, no hay que reiniciarlos, ¿verdad? Están siempre ahí disponibles. La cosa es abrirlo, ¿ya? Y eso, bueno, ese amor a la literatura, ese gusto, yo lo tengo desde muy joven, desde muy chico. Y yo leo básicamente por gusto. Yo creo que a Gloria le pasa lo mismo. Yo no leo para aprender, para saber más, ni para ser mejor persona, ninguna de esas cosas de tinte moralista. Yo leo porque me gusta. Punto, por placer, o sea, absolutamente una cosa hedonista, diríamos, pero básicamente eso. Yo creo que eso nos une, y el hecho que Gloria, bueno, haya decidido escribir, ¿verdad? Yo lo encuentro que es de un gran coraje, ¿verdad? Porque, claro, una cosa es que a uno le guste leer, otra cosa es que a uno le gusta realmente escribir cosas. Yo también he escrito algunas cosas, ¿sí? Pero las leo y digo, no, esto... No, o sea, como dice Gloria, después de haber leído a tantos autores fantásticos, ¿verdad? Uno como que dice, no, yo me quedo leyendo, ¿verdad? Y obviamente he leído algo de esto y lo he disfrutado mucho. Y creo que, bueno, que eso es un aspecto importante, ese compartir ese mundo, porque en el fondo lo comparte un mundo. Por ejemplo, a Gloria le gusta mucho Alice Munro, que es escritora canadiense, ganó el premio Nobel, ¿verdad? Es una historia de cuentos,
fantástica, pero formidable, digamos, ¿verdad? Y siempre estamos, ya me cuenta, hoy leí, además que cuando yo voy a su casa ella tiene ahí como en el living, ahí en la mesa centro, varios libros, entonces, no, estoy leyendo esto, en fin. Por ejemplo, descubrió a la premio Nobel Annie Ernaux, ¿verdad? Que es premio Nobel hace poco, una escritora formidable realmente, que lo hemos compartido, ya me tiene uno que lo presté, yo tengo otro. Me debes. Claro. Entonces, todas esas cosas son un compartir un mundo que uno realmente ama. O sea, realmente ahí es que no hay una razón, o sea, es como cuando uno le gusta a alguien, o sea, no hay una explicación, es como una atracción, ¿verdad? Y con la literatura yo creo que pasa un poco lo mismo. Yo soy más de la ficción, de la narración, más que me encanta la poesía, pero tengo menos acercamiento a la poesía. Eso que la Gloria, además, en un momento escribió buena poesía, que cuando estaba en la universidad se lo dijo Parra, el gran Nicanor Parra, que era, bueno, que estaba ahí, que la conoció. En fin. Bueno, para ir como más concretamente a algo del texto, como les digo, no pude leerlo entero, quiero comentar algunos aspectos de un cuento que me gusta mucho, que algo señalaste tú, que es el cuento La Virgen Peregrina, y que creo que se conjugan muchos de los elementos que me han gustado mucho del ejercicio escritural de Gloria. Bueno, en primer lugar, igual nuevamente, las cesis de la memoria, ¿cierto? La importancia de la memoria, ese esfuerzo notable por recordar, y aquí voy a citar un poco a Walter Benjamin, ya que es un autor que a cuyo pensamiento es muy afecta, Gloria. Él dice algo que es súper interesante, dice, articular el pasado no significa conocerlo tal como fue en concreto. ¿Ya? Por ejemplo, yo estudié historia, mis profesores de la Universidad Católica decían que no, que era una corriente muy positivista de la historia cuando yo estudié, ¿cierto? Sergio Villalobos, en fin, Gonzalo Vial Correa, ese tipo de personas que es muy importante como la reconstrucción del hecho con mucho antecedente, mucho detalle. En cambio aquí Benjamin dice articular el pasado, y creo que eso es lo que hace Gloria, es adueñarse de un recuerdo, ¿verdad? Que brilla en un instante de peligro, dices tú. Entonces es como esos instantes en que yo atrapo, ¿verdad?, ese pasado, y el caso de Gloria le da una forma fantástica, encuentro yo, rica, no quiero decir barroca, tal vez sería exagerado, pero muy rica, con mucha referencia también, cinematográficas, literarias, musicales, ¿verdad? Y darle como un sentido, pero que va más allá del puro pasado. No es solo reconstrucción, es creación de un mundo propio. Y yo creo que eso en la literatura, al menos yo, es lo que más busco siempre, ¿ya? Claro, por ejemplo, a mí, yo cuando la gente me mira raro cuando yo digo esto, yo trabajo además en el mundo audiovisual, en el Consejo Nacional de Televisión, entonces como que soy un bicho raro. Y digo yo que yo leí La Guerra y la Paz a los 15 años, por ejemplo, ¿verdad? Y la he leído como 3 veces. Y me fascinó, es una cosa que me encantó, y la vuelvo a leer, y claro, está basado en unos hechos históricos, ¿verdad? Las guerras napoleónicas, en fin, en Rusia, y cómo lo vivieron una serie de familias aristocráticas, pero en el fondo es mucho más que eso, es su creación de un mundo propio. La Guerra y la Paz no es solo sobre las guerras napoleónicas, es un universo con sus propios valores, con su concepción, que está ahí, ¿verdad? Por más que Tolstoy lo haya escrito a partir de lo que pasó en una época que además él no vivió, porque él vive posteriormente a eso, ¿verdad? Entonces creo que eso es lo que hace Gloria muy bien. ¿Y qué me pasó con el cuento La Virgen Peregrina? Que es este cuento que transcurre, ¿cierto?, con la protagonista, que es Carmen, una profesora que trabaja en un colegio de congregación religiosa en la época de la dictadura, ¿verdad? Y que está temerosa cada fin de año que la van a echar, ¿verdad? Porque por los motivos más fútiles puede ser, porque usa lentes oscuros y creen que es porque viene de un carrete, ¿verdad? Y en realidad es porque tiene un problema a la vista, entonces tiene que protegerse. Tengo que estudiar en la noche. Claro, porque claro, en el fondo son u otros, porque no canta tanto en la iglesia, en fin, todos esos motivos, año a año esperando que caiga la guillotina, ¿verdad? Que le digan su finiquito, ¿verdad? Pero
no pasa, ¿verdad? No pasa porque está San Antonio, al que ella lo invoca, y hay toda una situación ahí que es mágica, pero que es muy hermosa porque se conjugan ahí elementos un poco místicos, ¿verdad? Pero muy interesantes. Y a mí lo que me pasó con este cuento, y con eso voy a cerrar, porque Gloria cuando me dijo que venía me dijo, que no la tía a la gente, no hables tanto, así que ya voy a terminar. Voy a terminar. Y es que hay algo que a mí me pasa que hace un tiempo leí, también tengo ese libro, que es de Harold Bloom, que es un gran teórico de la literatura, los que no lo conozcan, ¿verdad? Es medio... A mí no, hay cosas que no me gustan porque para él la mejor literatura es la de lengua inglesa, como que valora poco la literatura en lengua española. Pasa mucho en la literatura anglosajona, en los autores, críticos, etc. Pero él dice algo que a mí es extraordinario y creo que se da en estos cuentos. Es que la literatura, la gran literatura, o la literatura como arte, digamos, conjuga dos cosas, que es lo extraño y lo cercano. O sea, toda obra literaria real tiene que provocar una sensación de extrañeza, de sorpresa, de ¿qué es esto? ¿Qué distinto? Este mundo no lo entiendo. Y por otro lado está lo cercano, lo cotidiano, ¿verdad? O sea, una obra literaria tiene que conjugar esas dos cosas. Entonces, acá en este ambiente conventual del colegio, ¿verdad? Con esos arcos así, me imaginaba yo, un poco góticos, ojivales, ¿verdad? Este mundo un poco, como tú decías, como reprimido, ¿verdad? Con control. Está esta mujer que no quiere eso, ¿verdad? Y logra de alguna manera levantarse, ¿verdad? Y aquí hay algo que, con eso cierro, que decías tú que desgraciadamente en ese contexto, en un Chile dictatorial, la delación era práctica cotidiana. Entonces, en el fondo, ¿verdad? Siempre temía Carmen que alguien dijera algo de ella, la pastoral dijera algo, ¿verdad? No, es que la vi con un vestido muy corto, o la vi conversando con las niñas y diciéndole que igual podían pololear. No sé, estoy inventando absolutamente. Entonces creo que la invitación a todos a que lean la obra de Gloria es que es un ejercicio fascinante de memoria, muy valioso. Yo la felicito porque es mucho coraje publicar un libro, o sea, escribir ya es coraje, claro. Publicar, ¿verdad? Someterse al ojo de los otros, las otras, ¿verdad? Que obviamente hay algunos que les gustará más, otros les gustará menos, es siempre un riesgo, pero yo creo que vale la pena. Y creo que, digamos, salva bien. Salva bien. Creo que, bueno, voy a terminar de leerlo completo. Hay otro cuento muy lindo también que es El Danubio Azul, que se los recomiendo, que es realmente muy interesante, realmente fascinante, pero era más claro y complejo. Bueno, todos los demás son... hay unos que son más complejos, como el de Laxotl, que está inspirado en Julio Cortázar, en fin. Pero... la invitación es, yo creo, a leer, básicamente. O sea, no hay otra antídoto, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que hay que estigmatizar en las redes sociales ni nada, porque a mí me gusta también estar en Instagram, en Facebook, ¿verdad? En Threads, en fin, en todo. Y también uno ahí también hace su labor como de compartir y, en fin, estas cosas que, claro, no es lo mismo, ¿verdad? Leer un libro siempre será algo solitario y personal, porque estoy yo con el texto y punto, y tengo que abstraerme del mundo externo para poder, digamos, entenderlo, ¿verdad? Y bueno, y una invitación a que lean y a que compren el libro. La diría que lean. Eso es todo, gracias. Ya, disculpe. Bueno, realmente es un ejercicio de coraje, como dice Fernando y como dice también mi amigo Jorge. Publicar, escribir, atreverse a enviar cosas a una editorial y que la rechacen, por supuesto. Y es importante que les guste lo que escribo, ¿no es cierto? Pero es coraje, porque cuando uno ama la literatura, como dice Fernando, ama a los grandes escritores, dice, ¿cómo me voy a atrever yo? Por ejemplo, siempre fue admiradora de Cervantes, y Cervantes, ustedes saben la vida terrible de él, ¿no es cierto?, cobrador de impuestos, preso, lo mantenía la esposa y las hijas, porque estuvo 5 años preso en Argel, y cuando iba a conseguir una excelente pega en Nápoles, donde estaba el conde de Lemos, aparece
Argensola, ¿verdad? Lupercio Argensola, y entonces le quita la pena. Entonces siempre me quedó esa idea, odio a Lupercio Argensola. Y me acuerdo que la primera clase que dije el Quijote le dije a los alumnos, odio a Lupercio Argensola. Y mi cuento empezó así. Y los chiquillos me dijeron, ¿y de dónde lo enterramos, profe? ¿Te fijas? Entonces empezó y le puse contexto a la rabia. Que, bueno, Argensola es un excelente poeta, lo leo y me gusta mucho. Pero yo vi que Cervantes sufrió y para mí fue un sufrimiento tremendo. A ese extremo me apoderé de Cervantes, ¿verdad? Y tuve unos alumnos en ese tiempo, era un proyecto FOSIS donde iban niños que los habían recogido de la calle, en la población María Caro. Era una especie de experimento que hacían los psicólogos y a mí me contrataron como profesora. Entonces, para mí, el cuento está allí. Niños desventurados, que los recogían de la calle, pero sin embargo, unos niños muy encantadores que gozaban escuchando mitología griega. Yo se echaban atrás, no tomaban ningún apunte, les contaba la historia de Orfeo, la historia de la Pincoya, después empecé con mitología. Entonces ahí los logré encantar, pero solamente con mitología. Entonces ese cuento está relacionado con ellos, ¿verdad? Y con la imposibilidad de meterlos en mi mundo, porque yo trabajaba en la Universidad Central en ese tiempo, entonces ellos querían ir al lugar donde yo hacía clase, en la Central. Y ahí me dejaba el pánico, porque iban a desaparecer la computadora, porque los niños... Entonces yo les mentía, no, ese día no voy, no va. Igual escaparon 2 y llegaron cuando llegas. Profesor, usted se viste distinto cuando viene para acá. Lógico que andaba sin pintura, con el pelo así. Pero usted, ¿por qué es tan diferente? Claro, porque fueron a mirarme a la clase, a ver si yo le hacía clase igual como le hacía clase a ellos. Eran cosas que a mí me impactaron y que yo las traduje en los cuentos. Y después cuando iba a haber una graduación, y uno de los chicos se acercó y me dijo, profesora, bueno, estaba toda su familia presa, lo que usted quiera, usted sabe que va a contar conmigo, el que la moleste, el que la mire feo. O sea, me dio lo único que él tenía. Entonces para mí todas esas cosas fueron increíbles. Igual cuando en la sala llegaba este niño y limpiaba la silla, porque ponía en tachuela, por supuesto. Me quería mucho, pero me ponía en tachuela en el banco. Entonces... realmente, eso es increíble que ponían un trapito afuera para que los niños se limpiaran ellos mismos, cuidaban la sala porque estaban encantados con la mitología griega. Entonces estamos en clase y uno dice, profesora, me dice, pregúntele, está en el cuento y eso es real, pregúntele por qué estuvo preso. Entonces yo digo, no tiene por qué contestar, le digo yo, se quedan callados, no conteste, le dije. Entonces uno grita, mató a un hombre, profesora. Entonces yo le digo, por algo habrá sido. Claro, y ahí me aterré, entonces, porque el tipo era peleador, pero eran como gatos callejeros que ellos peleaban en los tejados. Entonces después yo digo, bueno, hay que reconocer al gato ganador, pero ya era una lógica distinta, ¿te fijas? Porque ellos venían en un mundo completamente que no era mi mundo, ¿ves tú? Entonces yo tuve que parar el asunto así, que no molestaran más al alumno. Bueno, ese es un contexto del cuento. Yo tenía escrito esto que es muy cortito, como soy buena para hablar. Dice, la lectura de mis relatos va activando nostálgicos tiempos simultáneos. Por eso yo hablo de tiempo ahora. El tiempo pasado no fue pasado, el tiempo de ahora. Eso es lo que a mí me interesa. Como dicen, los instantes de peligro, tú siempre los guardas en tus recuerdos. Los instantes de amor están en el recuerdo. Cuando converso con amigas y hablamos de su familia, de su papá, el tiempo de atrás se hace presente y uno vuelve a vivir con esas personas un tiempo que nunca se ha olvidado. Son los tiempos fantásticos. Entonces, mis cuentos tratan del año 1953, que muchos no han nacido en esa época, del año 60, el 73, que fue un año bastante clave, ¿no es cierto?, el 84 y el 2012. Son etapas de la vida, ¿verdad?, que se presentizan, ¿verdad?, y justamente una máquina del tiempo, como dice la persona que hizo el prólogo, ¿verdad? Carolina, que es un excelente, habla de la máquina del tiempo, de L'Oreal, dice. Hay una película que se llama Volver al futuro. Entonces dice que los cuentos son más o menos eso, volver al pasado y al presente, ¿verdad? Y es un jugar con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos cuentos, como dice Fernando, son mapas inconclusos, son recuerdos a los cuales se les ha puesto contexto, ¿verdad? Pero todos esos recuerdos son instantes de peligro. Dice, este discurso literario está construido sobre fragmentos del habla. En una de las partes de los cuentos dice, escapé de los cuervos en Chile. Yo voy con una venezolana que es millonaria, que me contrató, eso fue real, me contrató en su colegio después de decirme que una profesora extranjera no podía hacer clase de castellano. Hablábamos la misma lengua, pero ellos tenían ese principio. Entonces me contrató como asistente de compra, ella tenía
boutique muy elegante, y partí con ella a Isla Margarita, pero ella manejaba un Corvette que era una locura. Entonces yo le decía, por favor, Yolanda, vamos a morir rodeado de marca. Y me escapé de los cuervos en Chile. Ella no entendía eso porque ella vivía en un mundo distinto. Y sus amigas de bridge también. Pero igual y me querían mucho a mí. Por eso te digo, no hay un panfleto, porque yo entendía su mundo, pero ellas no entendían cuál era mi mundo que yo había. Entonces, cuando yo les dije, voy a volver a Chile, pero ¿cómo se te ocurre que vas a volver a ese gobierno comunista? Me dijo. Oye, ¿por qué comunista? Bueno, los únicos que matan y se comen las guaguas, y ella lo creía, son los comunistas, me dijo. Te van a matar a ti y a tu nené. No te vuelvas a ese país comunista. Pero por favor, si no, ya hicieron pacto con los chinos, me dijo. Ahí no me discutí más. Entonces, otra manera de ver el mundo y otra manera de entenderme. Yo definitivamente en Venezuela fue muy bien acogida, especialmente por gente religiosa. Monseñor Lucio, que lo recuerdo, era un monseñor en Valencia. Él fue el padrino de mi hijo cuando yo lo bauticé. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos, pero no son recuerdos, digamos, panfletarios. Hay gente muy encantadora de todas las ideologías políticas, ¿verdad?, que no entendían mucho, o yo no entendía lo que ellos veían, pero era un mundo completamente distinto, ¿verdad? Entonces, esos son los fragmentos, como le digo, y cuando yo digo, uno de los nuestros fue lanzado en la Embajada de Italia, no digo quién, pero también aparece un personaje que vive en la Plaza Chacabuco, ¿verdad?, y que se junta con gente extraña, ¿verdad?, y que asiste a una casa, ¿verdad?, donde se presentan obras de Tennessee Williams, que es una especie de café concert, ¿verdad? Bueno, ahí está, no todo. Es todo fantástico, es todo inverosímil, porque la literatura es realidad y ficción. Se recrea mucho sobre ese mundo, ¿verdad? Entonces, lo último que les voy a decir, que creo que solo narrando desde lo fragmentario y las márgenes de la memoria es posible construir una historia diferente a las pretensiones de la lineal historia oficial. La historia oficial, como dice Fernando, es una historia recta. Eso fue lo que pasó y no hay más. Pero resulta que la historia va en bucles, va en los recuerdos, y solamente uno se salva con la memoria. Se redime cuando el pasado uno vuelve y trata de salvar ese pasado. No es una especie de corrida, la historia fue esa y no hay más. La historia es múltiple. Hay múltiples historias. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, tiene sus propios recuerdos. Entonces, lo que dice Benjamin, dice, articular históricamente el pasado no significa conocerlo tal como fue, en concreto, sino más bien adueñarse de instantes de peligro. Ahora, ¿cuáles son los instantes de peligro en mi relato? Y que terminan con la lógica racional de la historia oficial. Dice, desde la terrorífica huida en bus hacia Venezuela. Terrorífica huida en bus. Yo me fui en bus a Venezuela, eso es real. En uno de los cuentos aparece, ¿verdad? Porque fue sorpresivo. Después dice, la bajada violenta de las escaleras de un colegio emblemático. Eso ocurrió también, ¿verdad? Pero con una magia distinta. Yo estaba en un colegio, estaba en el Instituto Nacional, y nos llama el rector y nos dice, toda la gente joven está acusada de ser mirista, y todos nos asombramos, no había miristas ahí. No, porque todos se visten iguales, son todos imbéciles. Andábamos todos con ponchos peruanos, así que todos nos aterramos y desaparecimos todos. Me acuerdo que todos corrían por la escalera, porque fue el año 75, que es un año complejo. De verdad, es uno de los instantes de peligro que se me quedaron grabados. Después dice, abandono y magia del Santiago antiguo, que me afectó mucho, porque me encantaba el Santiago, ahora está destruido, pero para mí era mi zona linda, porque yo en la Alameda de las Delicias caminaba y estaba lleno de estatuas griegas, y no es mitología, existían esas estatuas en la Alameda de las Delicias, alguien las rompió. Yo me acuerdo de haber caminado por la Alameda, yo vivía en la calle General Velázquez, en una casa que tenía un patio precioso lleno de árboles, entonces es como para mí fue terrible dejar eso, porque era todo muy lindo. Tengo esa imagen del Santiago antiguo, ¿verdad? Y también la solicitud de protección a San Antonio en un colegio religioso. Claro, en el colegio religioso aparece una persona que se hace muy amiga de un sacerdote, bueno, eso fue real también, que era capellán en la cárcel de mujeres. Entonces él era muy distinto a la formalidad del resto de los religiosos. Era muy amigo de nosotros, de los profesores, y había otra religiosa que era encantadora con nosotros. Entonces, por eso no hay un panfleto, porque ellos se portaban excelente, ese mundo religioso. Sin embargo, la pastoral, que eran civiles, andaban acusando, y ellos nos defendían. Incluso el padre nos defendía la monja que había en ese momento,
y eran los protectores nuestros. Y eso era lo increíble. Pero también, como le digo, ese cuento está transmutado de una manera diferente, pero la realidad es eso. O sea, por eso les digo, no hay panfletos. Hay gente buena o mala, nada más, con buenas o malas intenciones. De repente no tiene que ver con la carrera política que estén. Había gente bastante buena en eso. Entonces dice, lo último que voy a leer porque ya los voy a aburrir, es cierto, solo la humanidad redimida pertenece plenamente a su pasado. Eso significa que solo ella, en cada uno de sus momentos, puede citar su pasado. Cada uno de los instantes en que ha vivido se convierte en una cita en la orden del día. Y ese día justamente es el último. Eso es una cita sobre el concepto de historia. Lo hace Walter Benjamin, que se suicidó antes de... porque cambiaron en Borbu, él iba arrancando a Estados Unidos, y justo cambiaron ese día y él era judío. Entonces, por miedo a caer en manos de los nazis, por temor a la tortura, él se suicidó. Entonces, los amigos le salvaron los libros. Él nunca publicó en vida, publicó muy poco. Pero a todos los amigos, Mallarmé, le publicaron concepto de historia, que en este momento es uno de los grandes historiadores, que incluso se opone a Marx. Se opone a Marx porque él es místico. Él dice, no solamente por las cosas materiales pelea el hombre, se pelea por lo espiritual. Entonces, por eso él tiene un conflicto también con los marxistas tradicionales, porque él tiene una idea mística y de salvación. El hombre tiene que luchar por la riqueza espiritual, no solamente la material. Por eso Benjamin no es muy apreciado de repente por los teóricos demasiado, bueno, ya no quedan estalinistas, yo creo, pero es una persona muy actual, porque él reivindica el recuerdo y reivindica la lucha por las cosas que no son materiales. Y tiene libros fantásticos. Ya no hablo más porque ya hablé demasiado, les agradezco. Yo realmente estaba muy angustiada con esto, pensé que yo iba a estar sola, acá sentada, que no iba a haber nadie, que no iba a venir Fernando ni tú, que tampoco iba a estar él. Entonces dije, no, yo dije un cumpleaños fallido va a ser para él. Pero veo que vinieron y les agradezco que estén conmigo. Perdonen, yo soy media dispersa para hablar, tenía un discurso que no resultó, hice otro. Así que de todas maneras agradezco que hayan venido, que estén conmigo y bueno, y espero que nos encontremos en otras presentaciones. Gracias por invitarnos. Y, oye, por favor, y que coman galletita cualquiera.